¿Y qué pasa con las universidades autónomas en Venezuela? ¿De qué va este decreto, esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia 0324, en donde hablan del llamado a elecciones para el 27 de febrero obligatoriamente en todas las universidades autónomas del país? Se considera esto autonomía, pero la perspectiva del estudiante, ¿cuál es? Sobre todo en la Universidad Central de Venezuela, que ha sido tan controversial. Luego de 8 años con las elecciones suspendidas, el Tribunal Supremo de Justicia dice, hay elecciones, pero bajo las siguientes condiciones. El día de hoy, dos estudiantes debaten sobre este tema tan controversial en el único programa de debates del país, Podium. Reciban un gran saludo, estimados televidentes de Globovisión, y bienvenidos un domingo más al único programa de debates del país, Podium. El día de hoy complacido porque tengo en mi estudio a los que son el presente y el futuro, los estudiantes. En definitiva, hablar sobre la situación de las universidades autónomas nos obliga a mirar hacia el estudiante, que siempre va a ser el fin último, el objetivo principal de las universidades en nuestro país. ¿Cómo ven ellos la realidad universitaria? ¿Cómo observan ellos la sentencia 0324 del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Y qué opinan ellos, además, de los directivos de la universidad, del cuerpo rectoral de las universidades, pero además de aquellos que se postulan también para el cuerpo rectoral? ¿Será que los apoyan por tendencias políticas o por competencias, definitivamente? ¿Creen ellos que el tema de votar de igual forma entre estudiantes, personal obrero, personal administrativo y profesores respecto al cuerpo rectoral de una universidad en estas elecciones del 27 de febrero es correcto, es justo? Y además, ¿cómo evalúan ellos que el Tribunal Supremo de Justicia se inmiscuya en estos temas de esta forma tan abrupta y tan dura? Porque si bien fue el mismo Tribunal Supremo de Justicia que suspende las elecciones en su momento para renovar al cuerpo rectoral de las universidades, en este momento dice se hacen elecciones pero bajo las condiciones que el tribunal establezca. Cuestión que eso sería en otra oportunidad debatible dentro del seno de las mismas universidades y no necesariamente dentro del tribunal. El día de hoy contamos con dos estudiantes en nuestro estudio. Afortunadamente, pues los estudiantes tienen la capacidad de poder hablar desde la vivencia, desde lo que ellos ven a diario en sus salones de clase, desde lo que perciben cuando entran a un baño en sus universidades, desde lo que perciben cuando caminan en los pasillos, más allá del rol del profesor. A mi lado izquierdo tenemos a Ryan Darío Morillo. Ryan Darío Morillo es estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, del segundo año específicamente, secretario de Reivindicaciones del Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho de la misma universidad, miembro del equipo político del Frente de Izquierda Únete UCB. Y a mi lado derecho contamos con la presencia de Jesús Mendoza Morales, presidente del Centro de Estudiantes de Odontología en la UCB, además consejero universitario principal de la Universidad Central de Venezuela y estudiante del quinto año de odontología de la misma universidad. La etiqueta que vamos a usar el día de hoy, Podium UCB. Utilicen esta etiqueta para hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios. Toda esta introducción, ¿qué opinan ustedes sobre la realidad de las universidades autónomas? ¿Y qué opinan ustedes sobre la realidad de la Universidad Central de Venezuela? ¿Qué va a pasar dentro de la Universidad Central de Venezuela, considerada la universidad más importante del país, por su rol histórico, preponderante, y además por su ubicación, además por las personas que ha formado? En definitiva, hoy preocupa muchísimo la realidad de la autonomía universitaria y la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, criticada por muchos y aplaudida por otros, puede también ser criticada por ustedes en sus hogares y aplaudida por otros también desde sus hogares a través de la etiqueta Podium UCB. Utilicen Podium UCB y las redes sociales, @podium_eb y mi cuenta personal @halimnaim para hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios. Vamos a comenzar de inmediato con el curso de este debate. La primera pregunta, como en los escenarios internacionales, tiene que ver con la posición oficial de cada uno de nuestros invitados, para que la gente en sus hogares pueda vislumbrar qué opina cada uno de ustedes e identificarse con alguno de ustedes, que en definitiva eso es importante para nosotros. Recuerden que tienen 1 minuto y medio para responder las preguntas. Cuando resten 10 segundos se los haremos saber y si el tiempo expira, tiene la palabra la persona que tiene en el podio del frente. Comenzamos. La primera pregunta, súper general. ¿Cuál es la situación actual de la Universidad Central de Venezuela? Tiene la palabra Ryan Darío Morillo. La situación actual de la Universidad Central de Venezuela en materia de infraestructura es totalmente deplorable. Tenemos una universidad central en desidia, donde no contamos con las infraestructuras y las instalaciones necesarias para el buen funcionamiento de los estudiantes. No contamos con las herramientas necesarias para desarrollar las funciones del universitario, del trabajador
y de todo el personal que agremia toda la Universidad Central de Venezuela. Tenemos una universidad central con un bajo déficit de asistencia universitaria. Tenemos aulas donde se estimula el proceso de migración. Tenemos aulas donde profesores que se dedican políticamente a sabotear dentro de su tarea, más allá de ser docente, más allá de la academia, más allá de la intelectualidad, ¿sí? A estimular la migración dentro de las aulas de la Universidad Central. Yo creo que esto es lo que tenemos ahorita dentro de la Universidad Central. No tenemos condiciones necesarias para el buen funcionamiento, como te digo, de todas estas actividades que desarrollamos dentro de la Universidad Central. Perfecto, muchísimas gracias a Ryan Darío Morillo por su participación. La misma pregunta para nuestro invitado Jesús Mendoza Morales. ¿Cuál es la realidad de la Universidad Central de Venezuela en esta oportunidad? La Universidad Central de Venezuela pasa por uno de sus peores momentos. No solo el tema de la infraestructura, sino también tenemos una deserción estudiantil altísima. Y esa deserción, no lo como dice mi compañero, que es que porque los profesores estimulan a que el estudiante se vaya. ¿Cómo el estudiante va a ir a estudiar cuando no tiene un comedor que antes abría las 3 veces al día? ¿Cómo el estudiante va a ir a estudiar cuando ni siquiera tiene unos profesores que tengan un sueldo digno? ¿Cómo un estudiante va a ir a estudiar cuando no tiene unos baños? ¿Cómo un estudiante va a ir a estudiar cuando el transporte hay días que sale y hay días que no sale? ¿Cómo el estudiante va a ir a estudiar cuando no tiene una beca digna, porque lo que le dan de beca son 70 bolívares, que ni siquiera alcanza para 2 empanadas, un desayuno? Entonces esas son las situaciones que impiden que el estudiante pueda desenvolverse. Esa es la situación que el profesor impida que vaya a su lugar de trabajo porque no tiene un sueldo digno. El presupuesto que aprobó el Club de Amigos de Nicolás Maduro fue del 1%, un 1% de lo que solicitó la Universidad Central de Venezuela, que significa nada más sueldos y salarios. Esto no significa un arreglo de la infraestructura, esto no significa un arreglo del comedor, esto no significa un aumento de las becas. Estamos hablando que esta es la situación de la universidad, una asfixia presupuestaria y una deserción estudiantil porque no están las condiciones dadas para el derecho al estudio. Bien, muchísimas gracias a Jesús Mendoza Morales por aclarar un poco, según su criterio, cuál es la realidad de la Universidad Central de Venezuela. Pero ahora nos vamos al tema en general de las universidades. ¿Existe autonomía universitaria en Venezuela? Tiene la palabra Ryan Darío Morillo. Sí existe autonomía siempre y cuando nosotros de nuestro movimiento de izquierda apoyamos la autonomía, siempre y cuando nos sirva de capa protectora para estos personajes que se dedican a saquear y mantener las universidades en decadencia. La autonomía atenta contra la exclusión por el sectarismo, la administración de votos y recursos, solo por una cúpula elitesca. Sí hay autonomía. Entendamos que la Universidad Central no es un país dentro de otro país, no es el Vaticano, y tiene que ser subordinada a algún órgano, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, como máximo órgano de control del Estado. No es el Vaticano la Universidad Central de Venezuela y debe tener algún subordinado. Es por esto que nosotros siempre apoyaremos la autonomía universitaria, siempre estaremos del lado de la autonomía, pero no apoyaremos a estos personajes que se dedican a saquear las universidades, a cometer actos de corrupción, a cometer actos de depravación administrativa, maltrato laboral y un sinfín de problemas que tenemos dentro de la universidad. Te puedo decir que actualmente en la Universidad Central existe un estado de ingobernabilidad en todos los sentidos por parte del rectorado y la directiva, y no existe una autonomía. Para ellos, como discurso, sí, 10 segundos. pero en la práctica yo creo que no es lo más correcto lo que está sucediendo en la Universidad Central. Bien, muchísimas gracias a Ryan Darío Morillo. Quiero hacer una pregunta fuera de tiempo rápidamente. ¿De verdad considera que la universidad debe estar subordinada a alguien? La universidad es magna por excelencia. Claro, a alguien. Es decir, es el espacio magno, es el espacio en donde hasta aquel que hoy cumple roles de poder en el país se formó en ese espacio. Es decir, le debe respeto a ese espacio y por eso se habla de autonomía, por la magnanimidad de la universidad. ¿A qué se refiere cuando dice que debe estar subordinada a alguien? Al Tribunal Supremo de Justicia. Debe estar subordinada porque es que sencillamente la Universidad Central no es el Vaticano, no es un país dentro de otro país. Sí, pero en el caso de tiene que haber un elecciones rector. internas en las universidades, de elecciones para la elección de rectores y todo lo demás, ¿considera prudente, por ejemplo, que un tribunal dicte cuáles van a ser los parámetros y de qué forma se van a contar los votos y de qué forma se va a votar dentro de la En vista universidad? de que en 2011 estas autoridades rectorales no han querido hacer la normativa, sino a criterio de ellos,
y le están pidiendo del año 2011, según la LOE, un reglamento que permita a todos los gremios la votación y no lo han hecho. Eso es la chillante rueda de las elecciones dentro de la Universidad Pero Central. si no lo han hecho es que quizás no es prudente, no es correcto. Sí, pero son materias que para nosotros los universitarios estudiantados son invisibles. Ellos arriba emiten comunicados, se reúnen, pactan y dialogan, y nosotros abajo somos invisibles a estos casos. Vamos a hacer la misma pregunta a nuestro invitado Jesús Mendoza Morales. ¿Existe autonomía universitaria en Venezuela? Sí existe autonomía universitaria y ese es el problema y por eso quieren tomar la universidad. La universidad es el único órgano que queda en el país que tiene hay una libertad de pensamiento. Podemos debatir, podemos pensar de la manera que queramos y por eso quieren tomar la universidad, porque es uno de los pocos espacios en el que puede estar una persona de derecha, de izquierda, comunista, liberal y puede estar tranquilamente. Y hoy quieren poner y quieren intervenir porque quieren ponerle un pensamiento único y quieren tomar la universidad venezolana. La universidad siempre históricamente ha sido una amenaza para los regímenes totalitarios como el que estamos viviendo y actualmente vemos que tenemos un problema de que dependemos del Estado. ¿Por qué dependemos del Estado? Porque históricamente la universidad, todos los recursos que había tenido para depender o para ser autónoma de manera financiera, se lo tomaban para tener una dependencia del Estado. Pero en la manera de la libertad de pensamiento somos totalmente autónomos. En la libertad de cómo escoger nuestras autoridades somos totalmente autónomos. En la manera de la gobernabilidad interna de la universidad somos totalmente autónomos. Que mi compañero dice que actualmente hay una ingobernabilidad de la universidad, actualmente hay unos problemas de gobernabilidad de la universidad, pero no por el equipo rectoral, es por los sindicatos adeptos al oficialismo que impiden y sabotean la gestión del equipo rectoral y que por lo menos trancan las puertas de la Puerta de Manaco y impiden hasta que se atienda una emergencia del Hospital Universitario de Caracas. Entonces ese es el tipo de cosas que podemos ver que se da y hay una falta de ingobernabilidad y sabotean la gestión rectoral. No son los profesores, no es el equipo rectoral, es los sindicatos que hoy quieren amedrentar y quieren violar la autonomía universitaria. Si existe autonomía, existe la libertad de pensamiento. Esa es la amenaza que hoy tiene el señor Nicolás Maduro y su club de amigos. Jesús, dices que sí hay autonomía universitaria. Si el 27 se hacen elecciones, ¿cómo queda la autonomía universitaria? El 27 nosotros no vamos a reconocer unas elecciones que no son convocadas por la Comisión Electoral. La ley de universidades es muy clara. Los únicos órganos que pueden convocar elecciones en la universidad es la Comisión Electoral. Y la Comisión Electoral es un poder autónomo en la universidad, la cual puede convocar elecciones y según el reglamento que lo disponga el Consejo Universitario. Muchas gracias a ambos por esta participación en el primer bloque del programa. Vislumbramos un poco la posición de cada quien. Usted puede identificarse con cada uno de ellos, también puede emitir sus juicios, sus dudas, sugerencias y comentarios a través de la etiqueta Podium UCB. Es importante para nosotros conocer qué opinan ustedes y además a quién apoyan en este debate. A mi lado izquierdo recuerden que tenemos a Ryan Darillo Morillo y a mi lado derecho Jesús Mendoza Morales. ¿Con qué se identifica usted en su casa? Ya volvemos con más.